bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy concretamente vamos a hablar de un tema muy particular como son las tipologías textuales, los tipos de textos. ¿Y por qué debemos conocer cuáles son los diferentes tipos de textos? Bien, pues por una razón muy simple, porque a cada tipo de texto le corresponde una determinada intención y por lo tanto debe seguir una estrategia, debe seguir una pauta, debe seguir unas convenciones diferentes en función de cada caso. Bien, pues dicho esto, vamos a hacer una primera diferenciación y es que hay como dos grandes categorías a la hora de hacer la clasificación de las tipologías textuales. La primera es la que estableció Egon Berlich, que es un lingüista, o mejor dicho, fue un lingüista alemán, y la estableció según la intención del emisor. Según esta clasificación, pues podemos hablar de textos narrativos, expositivos, descriptivos, argumentativos y dialógicos. Y además de este gran primer bloque, el bloque de las tipologías textuales en función de la intención del emisor, también debemos clasificar los textos según el ámbito de producción. Pues según esta segunda clasificación, podríamos hablar de textos literarios, de textos periodísticos, de textos publicitarios, de textos académicos o también científicos, de textos legales o jurídicos, en los que entrarían también los administrativos, y finalmente los textos personales. Antes de avanzar, es necesario que tengas claro que estas dos categorías, estos dos grandes bloques, no son totalmente independientes, es decir, que se pueden interrelacionar. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que un texto narrativo puede ser en un momento dado periodístico, o puede ser literario, o incluso puede ser personal, cuando tú cuentas una historia a alguien, y así sucesivamente. Las diferentes intenciones que tiene el emisor se pueden llevar a cabo en los diferentes ámbitos de producción. Es decir, son realidades que de algún modo convergen, son realidades que se funden. ¿De acuerdo? Muy bien, pues una vez dicho esto, vamos ahora a explicarte de forma un poquito más detenida los diferentes tipos de textos según la intención del emisor. Empezaríamos por los textos expositivos. Exponer viene de la palabra enseñar. Al fin y al cabo es un sinónimo. Entonces, cuando tú muestras algo, cuando tú enseñas algo, intentas que se vea bien, que se vea claro, que quien lo reciba lo perciba perfectamente. Pues eso es lo que debes hacer con un texto cuando explicas algo. Habla sobre un tema sobre el cual quieres que el receptor se entere. Quieres que reciba una información nueva. No quieres ser ambiguo, no quieres ser confuso, no, tiene que estar todo muy claro. Bueno, para desarrollar un texto expositivo, en primer lugar, tienes que documentarte bien sobre el tema, o tienes que ser un experto, tienes que manejar datos, tienes que manejar información objetiva. Estamos en el reino de la objetividad. También debes tener un lenguaje directo, claro, sencillo, sin dobles giros, sin excesivos adornos, sin recursos. Por supuesto, una estructura clara. ¿De acuerdo? Por supuesto, tienen que haber definiciones, tienen que haber explicaciones, ejemplos. Todo esto te ayuda a tener una exposición más clara, más directa y más comprensiva. Los textos expositivos se desarrollan fundamentalmente en el ámbito académico, aunque teniendo en cuenta que un texto expositivo al final es un texto informativo, también lógicamente los vamos a tener en el ámbito periodístico, en el jurídico, en el literario quizás menos, aunque también podría ser, si se le da un cierto giro. Sería como podríamos decir que sería una especie de construcción. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, sin ir más lejos, un relato de Cortázar titulado Instrucciones para subir una escalera. Los textos instructivos se consideran generalmente una variante de los textos expositivos, es decir, los manuales, los libros de instrucciones, etcétera, etcétera. Bien, pues estos serían los textos expositivos. Vamos ahora con los textos narrativos. La narrativa es el arte de contar historias
Y generalmente cuando se cuenta una historia, lo normal es contarla en pasado. Se hablan de unos hechos pasados y por tanto se utilizan verbos en pretérito. Esto no siempre es así, esto tiene algunas variantes, pero lo normal es que sean verbos en pasado. También hay que tener en cuenta que se utiliza un determinado punto de vista. Puede ser que el narrador sea observante o que el narrador sea participante. En función de eso utilizaremos la primera o la tercera persona. Es más común utilizar la tercera persona, aunque no siempre es así. Ya digo que el propio narrador a veces puede ser participante de esa historia. La estructura narrativa más clásica y más convencional es la de principio, nudo, desenlace, aunque no es la única. El ámbito de producción más habitual para este tipo de textos es el literario, lógicamente, pero no es el único. También encontramos narración en el ámbito periodístico, ¿de acuerdo? Es muy común la narración. A veces podemos insertar una narración en textos argumentativos para ejemplificar. De hecho, cada vez es más frecuente. Lanzamos un argumento a través de una historia, intentamos enganchar a través de una historia. El manejar las narrativas es algo muy poderoso, muy potente. Y ejemplos de textos narrativos, bueno, en literatura hay una gran variedad de formas narrativas, el cuento, el relato, la novela, pero también los tenemos en el ámbito periodístico. La noticia, cuando esos hechos son totalmente asépticos, son objetivos. Otra cuestión es que la narración puede ser ficticia o puede no serlo, pero por eso no deja de ser narración. Una variante narrativa que se produce en el ámbito periodístico y que es muy curiosa es la crónica, que se trata de una mezcla entre información y opinión. Narra unos hechos de los que él también ha sido participante, es decir, ha formado parte, por lo tanto, opina e informa al mismo tiempo. Es muy interesante la crónica. Y ya por último, pues serían las historias personales, las anécdotas, ¿no? Dentro del ámbito, como veis, dentro del ámbito privado, pues también hay narrativa. Bien. En tercer lugar, muy relacionado con la narrativa, estaría la descripción. La descripción, como digo, en los textos descriptivos generalmente se utilizan para acompañar la narración, pero también cuando queremos que una información sobre, por ejemplo, un lugar o una persona esté muy marcada. Hay diferentes tipos de descripciones también. Podemos describir un estado de ánimo, podemos describir una época, podemos describir a una persona. En realidad podemos describir cualquier realidad que nos rodea. Hay descripciones más sensoriales, más operativas, más funcionales también. Y hay otras descripciones que son más abstractas, que son más psicológicas. Depende de lo que estemos describiendo. Ya digo, se puede describir desde una época hasta un estado de ánimo. Naturalmente el uso de adjetivos es fundamental. Y algo muy interesante de la descripción es que podemos tener varios enfoques. Se puede tener una descripción estática, como si fuera una especie de cuadro. Podemos llevar a cabo una descripción como si fuera una cámara en movimiento, es decir, describiendo acciones. Podemos hacer que la descripción sea una foto fija, o podemos hacer que nuestra descripción sea como una cámara de cine, donde vamos haciendo un recorrido por diferentes movimientos y objetos. ¿De acuerdo? Entonces, la descripción, como digo, también es un elemento muy valioso. Las descripciones se pueden dar en el ámbito literario, por supuesto, pero a veces en el ámbito expositivo también son muy notables. Por ejemplo, si estamos desarrollando un folleto turístico, ¿no? Y necesitamos que se sepa muy bien cómo es un lugar. A veces también hay descripciones en la argumentación. Cuando, por ejemplo, queremos hablar de la psicología de una persona, estaríamos describiendo, o directamente por algún motivo, con algún elemento, como uso de algún elemento retórico, también podemos
describir objetos físicos o personas en el plano físico. Bien, pues las descripciones. El texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel en el que queremos convencer de algo. Ya he tenido ocasión de hacer un vídeo expresamente dedicado al texto argumentativo, donde te doy las pautas para poder realizar un texto argumentativo en condiciones con una buena estructura, progresión y demás. Te animo a que revises ese vídeo para más información en concreto. Pero bueno, de forma resumida, hay que decir que las bases del texto argumentativo se basan en la retórica clásica, fundamentalmente, y que hay que partir de un tema sobre el cual nos posicionamos, es decir, establecemos una tesis. A partir de esa tesis tenemos que desarrollar una estructura basada en argumentos. Hay diferentes tipos de argumentos: argumentos basados en la lógica, argumentos basados en la emoción, argumentos basados en el miedo, en la experiencia. Hay argumentos basados en la autoridad académica, es decir, si alguien importante o experto lo dijo antes, pues puedes basarte en ellos. Como digo, hay diferentes tipos de argumentos, pero se trata de desarrollarlos en profundidad para que nuestra tesis, nuestro punto de vista, sea más válido. Los tres focos de la argumentación son el ethos, es decir, la credibilidad y la ética, el quién eres y qué quieres conseguir. El segundo bloque es el pathos, es decir, la emoción. Y el tercer bloque es el logos, es decir, el conocimiento y la lógica. También debemos tener mucho cuidado con lo que serían las falacias argumentativas, es decir, argumentos que en principio no son válidos porque tienen la apariencia de argumentaciones, pero en el fondo no son tales. Un ejemplo muy común es la falacia ad hominem, en el cual no se critica al argumento, se critica a la persona. Es decir, este argumento no puede ser válido porque lo ha dicho Pepito. Bueno, pues eso sería una falacia, eso no es válido, eso es tramposo. Debemos evitar las argumentaciones tramposas. ¿Dónde se desarrollan los textos argumentativos? Pues en el ámbito periodístico, en el ámbito literario también, ya que el ensayo es un género literario del que se habla poco, pero ahí está. También, por supuesto, en los textos jurídicos, donde es necesario a veces argumentar. Nunca olvidemos que los textos pueden ser orales o escritos, ¿de acuerdo? Bueno, pues llegamos al último tipo de texto, pero si te está gustando este vídeo, por favor, dale like, suscríbete y comenta. El último tipo de texto que nos queda es el texto dialógico. El texto dialógico o texto dialogado es aquel que se desarrolla a partir de la interacción de dos personas que comparten la situación comunicativa de manera simultánea y por tanto intercambian la información de manera simultánea. Esto ocurre generalmente en las obras de teatro, es muy común en los textos dramáticos, pero no es el único contexto donde esto ocurre. Pensad que lo que tienen de particular los textos dialógicos es que emisor y receptor se funden en uno. Las dos partes son tanto emisora como receptora al mismo tiempo. Por lo tanto, también hay textos del ámbito periodístico como la entrevista, que son textos dialógicos. Además, cada vez con el fenómeno de los podcasts, la entrevista y la conversación cada vez es algo más común. Por lo tanto, es importante que se manejen estos códigos. Para que los textos dialógicos sean eficaces, sobre todo los textos dialógicos que tienen que ver más con el ámbito periodístico, más con el ámbito personal, es necesario respetar el turno de palabra, es necesario la escucha, es necesario poner en práctica una serie de cuestiones que van más allá de lo estrictamente lingüístico y que hacen que la comunicación sea más efectiva. Con esto hemos llegado al final. Manejar las diferentes convenciones que tienen que ver con las tipologías textuales es algo muy importante, ya que en este mundo globalizado y de las nuevas tecnologías estamos desarrollando todos estos tipos de textos continuamente. Entonces, ser un buen usuario
de estas convenciones te va a convertir en un comunicador mucho más avanzado, en un comunicador experto que va a poder gozar de muchísimas más oportunidades, como digo, en este mundo plagado de mensajes y de redes sociales. Bien, y con esto consideramos finalizado este vídeo. Espero que hayas disfrutado, que hayas aprendido. Dale like, suscríbete, dale a la campanita, comenta y nos vemos muy pronto en nuevos vídeos de este vuestro canal. Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.